Pecador contempla el día final. Rosana Largo camina por las alturas de la villa de Urueña contemplando el devenir del tiempo. Hay un hombre en esta villa que se hace llamar músico, escritor e incluso loco, que vive entre canciones perdidas, cuentos viejos y el vuelo de los vencejos. Este hombre, Joaquín Díaz, nació en Zamora y ha dedicado cada latido a rescatar la memoria de los pueblos, de las voces que habitan en ellos y que conforman la historia, el recuerdo y el alma de un país. En cada verso, en cada copla recuperada, vibra la vida de estas tierras que esperan todavía ser queridas. La voz de Joaquín es una llamada para habitar el campo, sus silencios y su forma de entender la vida, eso que pasa mientras nosotros miramos a otra parte. Por la montañita arriba camina la serranilla con la falda regazada, con la falda regazada y la nieve a la rodilla. La nieve caía a cocos y agua menudita y fría. Con el pie pisa la nieve, con el zapato la trilla. Echo la vista hacia atrás. Buenas, soy Joaquín Díaz y no suelo definirme, porque dicen que definirse es limitarse, pero hay quien me considera músico, otros me consideran escritor, otros me consideran un poco loco, porque he sido siempre una persona que he ido contra lo que aparentemente se me presentaba y siempre he buscado trabajar en cosas que me gustaran. Eso ha sido importantísimo para mí, trabajar en algo que me apeteciera y en lo que pudiera no solamente demostrar lo que era, sino ayudar a otras personas a que pudieran seguir su propia vocación. Hola, ¿Cómo estás? ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantada de estar aquí, de verdad. Muy bien. Pasa para acá. Fenomenal. Qué precioso está todo esto y qué revolucionados están todos los pajarillos con nuestra entrevista. Presencia. Sí. Bueno, gracias, Joaquín. Fenomenal. ¡Ay, qué maravilla! Lo que es la naturaleza del campo. Sí. Bueno, hablando de la naturaleza del campo, Joaquín, me gustaría preguntarte qué voz del campo recuerdas con mayor claridad, que podría ser, no sé, una nana, una canción al fuego o una historia a la lumbre, más bien, más que una canción. Pues tengo un recuerdo muy vivo de una recopilación que hice en Santiago de la Requejada, en Zamora, a un matrimonio, una pareja, que me estaba cantando a la luz del fuego y asando castañas. Entonces todavía se escucha en la grabación los estallidos de las castañas, claro, cuando saltaban. Y me estaban cantando una canción, Doña Ángela de Medina, que utilizaban para ir segando. Entonces una estrofa la cantaba el mayoral, que iba delante, iba segando, y detrás los demás jornaleros, que eran los que... Y era una cosa preciosa porque en aquel momento, con aquella luz, que era solamente la luz del fuego, y con aquel ruido de las castañas, pues es inolvidable. Hombre, la mejor sintonía, desde luego, madre mía. Hay una historia que es preciosa, que es la del Conde Olinos, y grabé una versión muy interesante en Mojados, y es la que luego he grabado y me gusta más de todas las canciones, que me parece que son 1100 que he grabado a lo largo de mi vida.
La reina lo estaba oyendo desde su palacio real. Mira, hija, cómo canta la sirena de la mar. No es la sirenita madre, que esa tiene otro cantar. Es la voz del conde Olinos que me canta a mí un cantar. Si es la voz del conde Olinos, yo le mandaré matar, que para casar contigo le falta la sangre real. No le mande matar, madre, no le mande... Todos estos son instrumentos de cuerda. Esta es una colección muy interesante que pertenecía a Carlos Beceiro. Son mandolinas de diferentes tipos, a veces de 8 cuerdas, otras veces de 12, que son mandriolas, y tienen las formas más curiosas y más inverosímiles. A veces están hechas, pues como en el caso del grupo famoso argentino de Lelutier, hay algunos que han hecho con una caja de puros pues un instrumento musical. Hombre, yo sé que has entrevistado a numerosos anónimos, numerosas personas anónimas, y a mí me gustaría saber qué tenían todas ellas en común. No sé, una forma de decir, una forma de mirar, una forma de guardar el silencio. Yo creo que sus vidas. Solía decirse que el ciclo de la vida tenía 3 o 4 momentos fundamentales, pues era igual para todo el mundo. Es lo que yo pienso que les podía unir. En lo demás, cada uno tiene sus propias vivencias, que las va además asimilando y las va colocando donde debe, en lugares apropiados, ¿no? En algunos momentos son armarios que se cierran y no se vuelven a abrir, y en otros casos son alacenas que utilizas todos los días para sacar el vaso día o el plato, es más claro, del día a día, exactamente. efectivamente. Sí. Muchas veces, por ejemplo, los labradores, los ganaderos, ahora les resulta extemporáneo el vivir en un mundo en el que todo va tan deprisa y ellos deben tener una pausa. Pero yo les digo que una empresa que ha durado 500 años no se merece que nos la carguemos. Todo esto son carracas, matracas, que se utilizaban para la ceremonia de las tinieblas. La ceremonia de las tinieblas se hacía en la Semana Santa, y durante miércoles, jueves y viernes santo se hacía una ceremonia en la cual se rezaban unos salmos, y según se iban rezando los salmos se apagaban las velas de un tenebrario, que era un candelabro de 15 velas, y esas velas se iban apagando, y cuando se apagaba la última, que llamaban la vela María, que la colocaban detrás del altar, entonces la iglesia permitía hacer ruido con matracas y carracas, ¿no? ¿Cómo te ganabas la confianza de sus vecinos, ¿no? Porque todo el mundo sabe, o todos sabemos, que muchas veces el forastero no se le mide por la forma en la que saluda, por la forma de saludar. Entonces a mí me gustaría saber eso, ¿cómo llegabas a ellos? ¿Cómo lo hacías? Por supuesto, yo les saludaba, les decía, mire, soy una persona que está recogiendo canciones antiguas, que me solían decir, ya, pero yo no sé nada, claro. Claro. Y yo les decía, ¿no sabe usted esta? Y ya inmediatamente, sí, Rápido. pero eso no es así. Entonces empezábamos a liarnos, y ya yo recurría a esos recursos de preguntar por qué cantaba usted de niña, o en el colegio, o en la escuela, o qué cantaba en la iglesia. Es decir, recorrer un poco los momentos de una vida y cómo los podía haber adornado esa persona, que generalmente sí tenía recursos y medios del pasado, cómo los podía haber adornado con diferentes canciones, con diferentes cuentos o formas de expresarse, porque muchas veces también preguntaba por refranes o Claro. frases proverbiales que yo los llamaba de una manera, ellos lo llamaban de otras. Y, pues era un chiste, bueno, pues sí, lo que usted quiera. Bueno, yo creo que esos silencios te sirven para reflexionar y para
digamos, orientar tu vida en el sentido que sea más positivo. Hay que buscar los momentos en los que uno debe callarse y los momentos en los que los demás te van a dar, te van a entregar su vida, porque en realidad lo que te están contando es la historia de su vida, que es interesantísima. A mí me parece, todas las cosas, por nimias que parezcan, a mí siempre me dan la impresión de que sirven para algo. No sé si te habrá pasado alguna vez que quien más te ha enseñado, o de la persona que más ha aprendido, quizás no tuviera estudios, pero sí tuviera un doctorado en vivir la vida con los pies en la tierra. Efectivamente, yo creo que hay gente muy culta que no tiene estudios, pero que ha cultivado toda su vida eh, pues la pasión por el pasado, por respetar a sus antepasados y por conocer o tener curiosidad por las cosas que le rodean, ¿no? Esa gente, en general, hace un tipo de estudios prácticos que le ayudan a vivir, le ayudan a comunicarse con los demás, le ayudan a él mismo pensar, porque lo que sí que me he encontrado muchas veces es gente que me decía, yo tengo pensado, y ese tengo pensado era una reflexión sesuda, como si hubiera procedido de un académico, ¿no? Era una persona que se preguntaba lo mismo que se podía preguntar ese académico, pero de otra forma, y a lo mejor con menos estudios, pero con más posibilidades de recurrir a lo práctico. Claro. Y desde luego me han servido a mí también para conocer mejor lo que es el entorno de esas personas, cómo se han adaptado a él, cómo han sabido solucionar los problemas que se le planteaban cada día. Bueno, muchas veces yo creo que también se agudiza el ingenio, en la sabiduría te la da la propia tierra, la propia vida, más que a veces los estudios. Hay un instrumento que se llamaba la chasca, que utilizaban los hermanos de las escuelas cristianas para marcar a los alumnos cuando debían pararse y dar el turno a su compañero, ¿no? Entonces era un instrumento de percusión, por decirlo así, incluso y también era un instrumento arrojadizo, porque algún hermano cuando veía distraído al alumno se le tiraba a la cabeza, ¿no? En general los instrumentos musicales tienen algo de misterio, algo misterioso, ¿no? Es muy interesante porque detrás de cada instrumento, de cada pieza, hay una historia. Y eso yo creo que es muy importante, porque cuando los niños, por ejemplo, ven estos instrumentos, siempre parece que están esperando algo de ellos. Bueno, ¿cómo eran los silencios del campo antes de que llegara la televisión? Y luego también si realmente había más cultura de la que nosotros pensamos. El campo, digamos, nunca está en silencio totalmente. Lo sabemos por los Se puede pájaros ver. que están siempre a lo suyo, están a lo suyo, porque necesitan comer, porque avisan de que viene un peligro, de que, en fin. O sea, nunca existe el silencio, ese silencio absoluto, ¿no? Se cambia mucho desde el momento en que llega la máquina. La máquina. Yo creo que el ser humano pierde el sentido de la medida cuando inventa. Y cuando inventa sobre todo máquinas que le van a ayudar, pero que por otro lado le van a restar también naturalidad. O sea que lo que a veces parece un progreso, en otros sentidos no lo es tanto. Bueno, la comunicación también, ¿no? De alguna forma se anula, ¿no? Que cada uno vaya más a lo suyo, incluso ya con los cascos en el tractor. Yo creo que llevarse bien es fundamental y a partir de ese momento podemos construir, si queremos vivir en un sitio muy silencioso,
tenemos que tener un silencio interior también que nos ayude, que nos facilite conocer mejor ese sitio y saber para qué sirve el silencio. Me enteré por mi tía de que vendían el piano de mi madre y entonces lo compré otra vez. Y curiosamente la niña lo devolvió, la niña que ya era una señora, lo devolvió con las partituras de la carrera de mi madre metidas dentro del piano. Es una cosa curiosísima, pero efectivamente cada instrumento tiene una historia, ¿no? ¿Alguna vez has sentido de que parte de lo que has hecho ha sido evitar bueno, pues que la vida sencilla pase de alguna forma al olvido? No he tenido nunca la sensación de ser el salvador de nada, ¿no? Yo creo que eso hubiera sido además una responsabilidad que me hubiera impedido ser más natural. Y yo creo que sí que he tenido una sensación de que estaba haciendo algo positivo. Esa sensación de que esa persona estaba reviviendo algo que le había gustado o algo que no le había gustado, pero que lo veías, ¿no? Entonces ese revivir las cosas a mí me servían, ya era una especie de bálsamo para suavizar porque en esas relaciones había momentos difíciles también, ¿no? Recuerdo una vez que fui a grabar a una señora que me decían que cantaba maravillosamente, tal y cual. Bueno, me recorrí no sé cuántos kilómetros para llegar a donde la señora, luego una cuesta terrible, y cuando llegué, pues me dijo la señora, ay, dice, ya, pero es que estoy de luto. Claro, estoy de luto para mí. Yo le dije, bueno, claro, pues lo siento mucho, claro. Pensé que había muerto hacía poco. Dice, no, si murió hace 30 años, pero estoy de luto, estoy de luto. La pobre mujer. Había momentos buenos y momentos malos. Sí. Y los malos para mí eran cuando no encontraba esa respuesta en la persona a la que iba, con la que iba a hablar, ¿no? A la que iba a entrevistar, que al final la entrevista se quedaba en una comunicación muy directa y a veces yo quedaba tan amigo de esas personas. Hace unos días precisamente he recibido una llamada de una persona que me cantó hace 40 y tantos o 50 Madre años. Mía, Sí. qué bonito. Y que decía, que sé más canciones, que sé más canciones. De Joaquín otra vez. Claro, eso era como decirme que le echo de menos, claro, ¿no? lógico, Y que estoy un deseando trabajar otra vez para usted. A ellos les puedes haber dejado una huella, pero a nosotros nos estás dejando un legado maravilloso y por muchos años más, Joaquín. Bueno, el juglar hacía exactamente lo mismo, es decir, que comunicaba. El juglar lo que procuraba era meterse un poco en la tradición porque sabía que determinadas formas de comunicación iban mejor que otras. Entonces el TikTok a lo mejor es lo que se lleva ahora y es lo que la forma ideal de comunicación. De todos modos, el juglar siempre veía el resultado de su comunicación, cosa que no siempre ahora podemos o no es tan fácil, ¿no? Pero la cara de una persona expresa todo, ¿no? Y si una persona se estaba aburriendo, el juglar se daba cuenta rápido y cambiaba el tema. Entonces, con esta colección, pues se hizo el primer museo de campanas de España, con la colección que tenía la familia Quintana, que son fundidores de campanas y tienen la sede en Saldaña. Las campanas son uno de los mejores medios de comunicación, de las mejores fórmulas para comunicar noticias, sobre todo en el medio rural. Joaquín, ¿qué hacías cuando no entendías algo relativo, por ejemplo, a frases, canciones o símbolos que parecían ser pues, un idioma dentro de otro idioma? Normalmente hablábamos el mismo idioma, pero había un vocabulario muy particular que me venía muy bien, porque servía para que le preguntara en ese momento, ¿esto qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? O bien, si no quería parecer tan ignorante, cuando llegaba a casa buscaba, porque muchas veces efectivamente usaban palabras, usaban frases incluso que no eran las corrientes que yo utilizaba, pero que a lo mejor
me daba cuenta y decía, pero si esto es una palabra que desaparece en el siglo XV, ¿no? Entonces te dabas cuenta Qué de la sorpresa. riqueza Claro. del lenguaje de unas personas que lo habían usado como algo normal Ujú. y que de pronto casi se sentían en otro planeta porque quien les escuchaba y se supone que sabía más que Claro. ellos, sabía menos. Y parece que nosotros vamos a descubrirles algo y son ellos los que nos sorprenden a nosotros. Yo creo que sí, independientemente que alguna vez he dicho que vacía, no me importa, porque si vivo aquí, pues aquí por lo menos una persona hay, pero yo creo que sí, que puede ser un motor. La cultura, como decía antes, es un cultivo propio y de los demás, ¿no? La sociedad tiene que acostumbrarse a cultivarse y a cultivar. Y la cultura en este momento yo creo que atrae a mucha gente, atrae no solamente la cultura material de objetos, sino la cultura inmaterial, la forma en la que eh, las costumbres se manifiestan de diferente manera en los pueblos, en las ciudades, ¿no? Los libros viajan y los instrumentos también viajaban, ¿no? Y ese viaje maravilloso y misterioso, pues es el que a veces nos llama la atención y tiene mucho poder de seducción. Joaquín, si tuvieras que dibujar el alma del campo, del ámbito rural, ¿con qué 3 palabras lo definirías? Pues yo creo que con 3 palabras que podían ser la línea del horizonte, que son 4, pero Ujú. bueno. El horizonte es el límite de la vista y a veces el límite del espíritu también. Para algunas personas el horizonte es el más allá, donde puede uno ir o donde puede uno viajar, donde puede uno imaginarse cosas, donde puede hasta pensar en el futuro, ¿no? Pero por otro lado, el horizonte es lo que separa el cielo de la tierra y también es una línea que ayuda a equilibrar la visión, ¿no? Yo pienso que esas 3, esa cosa tan sencilla que es la línea del horizonte, podía servir para definir perfectamente hacia dónde mira la persona que vive en el campo y qué es lo que le puede venir a esa persona de un más allá. Pues fue en 1988. Cuando llegué a Urueña, lo que hice fue plantar el jardín. Y ese jardín es el que ha ido creciendo y me ha ido dando en muchos momentos, eh, me ha ido dando la clorofila que uno necesita para vivir y sobrevivir, ¿no? Entonces yo creo que el momento en el que planto el nogal, que ahora mismo es un arbolazo enorme y que todos los años me da miles de nueces, pues es cuando decido quedarme en esta tierra. Este es un poco el medio de comunicación más eficaz durante 500 años en España. Eh, Era un modo de trasladar eh, los conocimientos, ¿no? Esto, por ejemplo, pues eran temas religiosos, la pasión, los trovos. Cada vez que aparecía un baile nuevo, pues también había una forma de comunicarle y de que se hiciera popular, ¿no? ¿Qué costumbre o gesto te gustaría que no se perdiera nunca y crees que si ese gesto fuera sencillo nos podría aportar más, nos podría hacer mejores personas, por ejemplo? Yo creo que el gesto más positivo y que me gustaría que no se perdiera nunca es la sonrisa. Es decir, el ver que una persona esboza o sonríe abiertamente, quiere decir que hay algo positivo, que hay una comunicación, que hay es un gesto y al mismo tiempo significa muchas cosas. Para mí eso sería lo ideal, ¿no? El siempre estar con una sonrisa, por supuesto, una sonrisa no forzada, que Claro. sea una sonrisa natural y que esté provocada por algo. Ese algo siempre nos suena a comunicación entre personas. Pues yo creo que muy parecido ahora. Sí, la inteligencia artificial es un entretenimiento
que nos seduce, pero yo creo que no nos va a proporcionar, a veces pienso que incluso nos va a proporcionar algún disgusto, más que satisfacciones, ¿no? Si pudieras volver a tener 20 años, Joaquín, ¿volverías a actuar de la misma forma o por el contrario emprenderías el viaje de otra manera distinta? Creo que sería tan inconformista y tan rebelde como fui, y entonces a lo mejor me dedicaba a otra cosa, pero yo supongo que si me ha ido bien, la intuición me llevaría hacia donde he enfocado mi vida. Lo más importante para mí siempre ha sido trabajar en cosas en las que estuviera a gusto y no estuviera incómodo. Por eso nunca hice caso a mis padres y lo siento en el sentido de que no hice lo que un buen hijo debía hacer, pero por otro lado me quedé muy a gusto trabajando en lo que me gustaba y en lo que yo prefería con 20 años. Bueno, Joaquín, pues ay, qué pena me da que ya te me vas, pero de verdad muchísimas gracias por acompañarnos en este programa, Érase una vez Urueña. Ha sido un verdadero placer, ya sabes que yo soy fan número 1 tuya y de verdad que gracias por acompañarnos. Gracias. Stuart Park, pájaros y melancolía. Envenenado gorrioncillo, Ecce passer, tan pequeño, tan frágil, me mira con misericordia y muere. Entre los envenenadores me abandona. Passer domesticus, el más cosmopolita de nuestros pájaros, vive entre nosotros, picotea en las mesas de las terrazas y llena las ciudades de su gozosa algarabía. De plumaje poco llamativo, principalmente gris y marrón, el gorrión común compensa su modesto aspecto con un constante chip, chip, chip y con el brillo de sus ojos, que parecen examinarnos para adivinar nuestra intención. Durante los últimos años, la población de gorriones ha declinado drásticamente en algunas ciudades y el poema de Jiménez Lozano constituye una suerte de elegía a nuestro diminuto contertulio y comensal.